La infidelidad no fue lo peor que descubrí en la escuela de mi esposo. Durante mucho tiempo pensé que el cansancio explicaba todo. Trabajaba desde casa, con reuniones que se mezclaban con meriendas, correos que respondía con una mano mientras con la otra ayudaba a mi hija, Emma, a terminar una tarea o a buscar un juguete perdido. Mi esposo era profesor en el mismo colegio al que ella asistía. Tenía horarios irregulares, compromisos que aparecían de un día para otro, tutorías que se alargaban más de lo habitual. Yo asumía que era parte de su trabajo. Siempre lo había sido y tampoco tenía razones para dudar. Nuestra vida no era perfecta, pero era estable. O eso creía. Las primeras señales no llegaron como una sospecha clara, sino como comentarios sueltos, dichos sin malicia, con esa naturalidad peligrosa que tienen los niños cuando no saben que están diciendo algo importante. Papá se queda mucho con la seño Clara después de clases, me dijo Emma una tarde, mientras coloreaba en el suelo. La seño Clara siempre se cansa, comentó otro día. Papá dice que carguemos cosas por ella. No me alarmé. En una escuela, los profesores se ayudan. Colaboran. Pensé que estaba exagerando. Pensé que yo era la que estaba sensible, agotada, demasiado encerrada en la rutina de la casa. Pero los comentarios no solo se repitieron, cambiaron de forma. Se volvieron más específicos. Empecé a notar incoherencias pequeñas que, por separado, no significaban nada. Tutorías que no aparecían en el calendario compartido de Google. Clases extracurriculares improvisadas los fines de semana. Llegadas cada vez más tarde, muchas veces después de las 10 de la noche, con explicaciones vagas y respuestas cortas. Cuando preguntaba, se irritaba. Decía que no todo tenía que estar anotado, que yo estaba controlándolo, que exageraba. Y luego vino el cambio más evidente, el teléfono. Antes lo dejaba sobre la mesa, desbloqueado, sin cuidado. De pronto empezó a llevarlo consigo incluso para ir al baño, cambió contraseñas y se molestaba si de casualidad yo lo miraba de reojo. Una noche, sin levantar la voz pero con una firmeza que no le conocía, me dijo: «Ya no quiero que mires mi celular. Ni a 20 metros». Esa frase se me quedó clavada. Aún así, no pensé en lo peor, pero sí pensé en una infidelidad, sí. Pensé en algo emocional, quizá físico. Pensé en una crisis silenciosa. Nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. El día que todo se rompió no fue buscando pruebas. Fue por costumbre. Él se estaba duchando. Su cartera estaba sobre la cómoda de nuestra habitación, donde siempre la dejaba. Iba a moverla para limpiar el polvo cuando se abrió apenas y algo blanco asomó. Pensé que sería un recibo, alguna foto vieja. Él solía guardar papeles antiguos ahí. Era una ecografía. Por un segundo me tranquilicé sola. Pensé que debía ser vieja, de algún álbum, de algún recuerdo que nunca había sacado. La tomé sin apuro, casi con indiferencia, convencida de que estaba exagerando otra vez. Busqué la fecha. Era reciente. Demasiado reciente. Sentí como el cuerpo entendía antes que la cabeza. Ahí estaba el nombre del centro médico. La semana de gestación. Todo demasiado claro. Todo ordenado. Todo imposible de explicar. Me senté en la cama con la ecografía entre los dedos mientras escuchaba el agua de la ducha correr. Pensé en los comentarios de Emma. En las tutorías que no estaban en el calendario. En las noches que llegaba tarde. En la forma en que protegía su teléfono como si fuera una extensión de su cuerpo. No estaba ocultando una relación o al menos no solo eso. Estaba ocultando un hijo. Cuando salió del baño, todavía no había dicho una sola palabra. Pero ya sabía que nada de lo que habíamos construido iba a sostenerse. Y aún no entendía que, por doloroso que fuera ese descubrimiento, eso no sería lo peor que iba a pasar. Actualización 1. La confrontación y la primera mentira. No dije nada de inmediato. Dejé la ecografía exactamente donde la había encontrado y salí del dormitorio como si solo hubiera ido a buscar algo. Él seguía en la ducha. Escuché el agua caer, el sonido del extractor, su tos leve. Todo era demasiado normal para lo que acababa de pasar. Me senté en la sala con las manos apoyadas en las piernas,
mirando un punto fijo en la pared, tratando de ordenar algo que no tenía forma. Esa noche cenamos juntos. Yo casi no hablé. Él sí. Contó cosas triviales del colegio, mencionó un problema menor con un alumno, se quejó del cansancio. En ningún momento dijo el nombre de Clara. En ningún momento pareció incómodo. Me miró a los ojos varias veces sin bajar la mirada. Eso fue lo que más me desconcertó. No vi culpa, vi seguridad. Cuando Emma se fue a dormir, cerré la puerta de su habitación con más cuidado del habitual. Esperé a escuchar su respiración tranquila antes de volver al cuarto. Tenemos que hablar, le dije. No levanté la voz. No temblé. Creo que esa calma fue lo que lo desarmó. Saqué la ecografía de la cartera y la dejé sobre la cama, entre los dos. No hice ningún comentario. No hizo falta. La miró durante unos segundos, frunciendo el ceño, como si intentara ganar tiempo. Luego se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por la cara. No es lo que parece, dijo finalmente. Tiene fecha, respondí. Y no es la mía. Ahí empezó a hablar. No de una vez, sino a trompicones. Dijo que había sido una situación complicada, que no lo había planeado, que pasó en un momento de debilidad. Confirmó que Clara estaba embarazada, pero insistió en que eso no significaba que yo dejara de ser importante. Que estaba confundido. Que necesitaba tiempo para entender qué hacer. Tiempo. Pensé en los meses anteriores. En las tutorías fuera de calendario. En los fines de semana ocupados. En las noches sola. Todo ese tiempo ya lo había tomado sin pedírmelo. Le pedí que se fuera de la casa esa misma noche. No fue una sugerencia. Fue una decisión. Al principio se negó. Dijo que no podía irse así, que tenía derecho a quedarse, que esa también era su casa. Cuando mencioné a Emma, su tono cambió. Se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba exagerando, que estaba destruyendo la familia por algo que ya había pasado. Esa frase terminó de sellarlo todo. Preparó una mochila de mala gana. Caminaba por la casa como si aún esperara que yo cambiara de opinión. Antes de salir, me dijo que esto se podía arreglar si yo era razonable. No respondí. Cerré la puerta detrás de él con una firmeza que no sabía que tenía. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a mi hermana. No le di demasiados detalles. Le dije que lo había echado de la casa y que necesitaba ayuda. Llegó esa misma tarde con una maleta pequeña y una presencia sólida que me sostuvo sin preguntas. Se quedó conmigo y con Emma. Se quedó en los silencios largos y en las noches donde el cuerpo no lograba relajarse. Él empezó a escribir mensajes casi de inmediato. Primero conciliadores, luego confusos, después irritados. Decía que necesitábamos hablar, que no podíamos tomar decisiones así, que estaba perdiendo el control de todo. Yo respondí solo lo necesario y siempre por escrito. No quería discusiones. No quería escenas. En el colegio, las cosas todavía seguían igual. O al menos eso parecía. Nadie había dicho nada oficialmente. Nadie había tomado medidas. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo. El embarazo no podía ocultarse para siempre. La cercanía entre ellos ya había sido comentada antes. Y ahora, con un divorcio inminente, el silencio iba a empezar a romperse solo. Lo que todavía no sabía era cómo iba a romperse. Ni hasta qué punto él sería capaz de perder el control cuando entendiera que su vida no iba a recomponerse como había imaginado. Actualización 2. El silencio en el colegio no duró mucho. Al principio fueron rumores. Comentarios que me llegaban de forma indirecta, siempre incompletos, siempre con cuidado. Una madre que me preguntó si Emma seguiría allí el próximo año. Otra que evitó mirarme a los ojos en la fila de salida. Nada explícito, pero suficiente para entender que algo se estaba moviendo. El embarazo de Clara empezó a notarse. No de forma escandalosa, no como un anuncio público, sino como esas verdades que se vuelven visibles aunque nadie las nombre. Ropa más holgada, clases que ya no cubría sola. La presencia constante de mi esposo a su lado,
demasiado evidente para quien quisiera mirar. Y la gente miró y habló. No hubo un comunicado del colegio ni una reunión extraordinaria. No hizo falta. La relación, el embarazo y el divorcio inminente eran demasiadas variables juntas. La dirección actuó como suelen actuar las instituciones cuando algo amenaza con volverse incómodo, con discreción, pero con firmeza. A Clara no podían despedirla. Nadie lo intentó. Continuó trabajando, más protegida que antes, más aislada también. A él, en cambio, sí podían sancionarlo. Y lo hicieron. Primero fue una amonestación formal. Luego, una suspensión. Finalmente, la rescisión de su contrato. Todo ocurrió en cuestión de semanas. Cuando perdió el trabajo, algo en él se quebró definitivamente. Empezó a llamarme a horas imposibles. Dejaba mensajes de voz largos, desordenados, donde pasaba del arrepentimiento a la acusación sin transición. Decía que le habían arruinado la carrera, que nadie había sido justo con él, que todo se había salido de control demasiado rápido. Nunca hablaba de nuestra hija. Nunca hablaba del embarazo. Solo hablaba de sí mismo. Una noche volvió a la casa sin avisar. Yo estaba en la cocina con mi hermana cuando escuchamos golpes en la puerta. No eran suaves. No eran de alguien que quiere hablar. Eran golpes cargados de urgencia y rabia. Me asomé por la ventana y lo vi ahí, con el rostro desencajado, gesticulando, hablando solo. Francamente tuve un mal presentimiento. «Tenemos que arreglar esto ahora», gritó cuando abrí apenas la puerta. «No puedes hacerme esto». Le pedí que se fuera. Le dije que no era un buen momento. Que habláramos otro día, por los canales adecuados. Eso lo enfureció. Empezó a decir que yo lo había dejado sin nada, que si yo hubiera sido más comprensiva nada de esto habría pasado. Subió la voz. Me insultó. Dijo cosas que nunca le había escuchado decir, palabras que parecían guardadas para cuando ya no hubiera nada que perder. Intenté cerrar la puerta pero la empujó desde afuera, en el forcejeo me empujó a mí hacia atrás. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para que el miedo se instalara de golpe, claro y frío. Mi hermana llamó a la policía antes de que yo pudiera reaccionar. Los vecinos salieron. Vecinos que durante años lo habían saludado con cordialidad, que lo conocían como un hombre tranquilo, trabajador, educado. Lo vieron gritar. Lo vieron perder el control. Cuando llegaron los agentes, él cambió el tono de inmediato. Pasó de agresivo a derrotado en segundos. Esa noche entendí que ya no se trataba solo de una traición emocional, se trataba de seguridad. Después de ese episodio, no volví a hablar con él directamente. Todo pasó a través de abogados. Cada mensaje quedó registrado. Cada intento de contacto fue documentado. Solicité una orden de alejamiento y me la concedieron sin demasiadas preguntas. Él no lo aceptó bien. Intentó comunicarse igual, a través de conocidos, a través de mensajes indirectos. Decía que estaba en terapia, que se sentía perdido, que había cometido el peor error de su vida. Decía que necesitaba mi ayuda para recuperar su vida. Cada intento confirmaba algo que ya sabía, seguía esperando que yo cargara con las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, yo empecé a moverme. Inicié formalmente el proceso de divorcio. Cambié rutinas. Empecé a planear el cambio de colegio de Emma. No quería que creciera rodeada de miradas cargadas de una historia que no le pertenecía. Mi hermana siguió conmigo, firme, acompañándome en cada trámite, en cada noche difícil, en cada momento donde la duda amenazaba con volver. Lo que todavía no sabía era cómo iba a sentirse el final. No el legal, sino el emocional. No sabía si iba a haber alivio, tristeza o una mezcla confusa de ambas cosas. Eso llegaría después. Actualización 3. El final no llegó con un portazo ni con una frase memorable. Llegó con una calma extraña, casi incómoda, como cuando el cuerpo deja de tensarse después de haber vivido demasiado tiempo en alerta. El divorcio avanzó sin sobresaltos. Quizá porque, para cuando empezó formalmente, yo ya había pasado por la parte más dura. No negocié desde la rabia ni desde el miedo. Negocié desde la certeza que buscaba el bienestar de mío y de mi hija.
Cada documento que firmaba era una capa menos de una vida que ya no quería sostener. Mi hermana siguió conmigo durante ese tramo, acompañándome sin preguntas innecesarias, sosteniendo la rutina cuando a mí me costaba incluso pensar con claridad. Él intentó varias veces que retirara la orden de alejamiento. Decía que había exagerado, que había sido un empujón, sin intención, que jamás me haría daño. Lo decía con la misma convicción con la que meses antes me aseguraba que no pasaba nada con Clara. Mi abogado fue claro, y yo también, la orden se mantenía. No había nada más que discutir. El último intento fue una carta. No un mensaje, no una llamada. Una carta escrita a mano que me llegó a través de un conocido, como si ese gesto la hiciera más sincera. La leí completa. Decía que estaba en terapia, que se sentía vacío, que había perdido todo y que yo era la única persona que podía ayudarlo a recuperar su vida. No preguntaba por nuestra hija ni habla de sus errores. No asumía responsabilidades concretas. Solo pedía. Doblé la carta y la guardé en una carpeta junto con otros papeles que ya no necesitaba revisar. No respondí. Cambiar a Emma de colegio fue una de las decisiones que más me preocupaban y, al mismo tiempo, una de las más reparadoras. Temía que le costara adaptarse, que extrañara, que cargara con preguntas que yo no supiera responder. Pasó lo contrario. El primer día volvió contenta, hablando de una maestra nueva, de una amiga con la que había compartido el recreo. No mencionó a su padre ni una sola vez. Esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en mucho tiempo. La vida en el colegio anterior siguió sin nosotros. Clara continuó trabajando allí. Su embarazo avanzó y yo, por suerte, nunca me vi en la difícil posición de tener que hablar directamente con ella. Él quedó fuera de ese mundo que había usado durante años como refugio y justificación. No sentí alivio al pensar en su caída, tampoco satisfacción. Sentí distancia. Y la distancia, descubrí, es una forma muy poderosa de paz. Supe la verdad completa mucho después, cuando ya no la estaba buscando. No vino de él. Vino de una conversación ajena, de esas que llegan sin intención de herir porque asumen que una ya cerró el capítulo. El embarazo de Clara no era suyo. Nunca lo había sido. Durante un momento me quedé en silencio, procesándolo. No sentí alivio. Tampoco rabia. Sentí algo distinto, más frío, ironía. Porque la infidelidad seguía siendo real. Los meses de mentiras seguían siendo reales. Las noches fuera, las tutorías inventadas, la doble vida, la violencia cuando perdió el control, todo eso había ocurrido igual. El embarazo no había sido la causa de su caída, solo el catalizador. Comprendí entonces que no había perdido una familia por un hijo que no era suyo. La había perdido por decisiones que tomó mucho antes, cuando creyó que podía mentir sin consecuencias. Saberlo no cambió nada. Y eso fue lo más revelador de todo. Mi rutina empezó a rearmarse de a poco. Volví a disfrutar del silencio de la casa. Recuperé hábitos que había abandonado sin darme cuenta, empecé a sentirme cómoda otra vez en mi propio espacio y mi hermana se quedó hasta que ambas supimos que ya no hacía falta. Se fue sin discursos ni despedidas largas. No celebré nada. No sentí triunfo. Pero sí sentí algo más profundo, coherencia. Cada decisión que tomé después del descubrimiento del embarazo de la amante de mi esposo tuvo un solo objetivo claro: proteger a mi hija y protegerme a mí. Todo lo demás, su caída, su desesperación, su arrepentimiento tardío, fueron consecuencias, no metas. Epílogo. A veces me preguntan si lo perdoné. No sé responder eso con una sola palabra. Lo que sí sé es que dejé de justificarlo, de explicarlo, de sostenerlo. Dejé de hacerme cargo de una historia que no escribí yo. Durante mucho tiempo pensé que sobrevivir significaba aguantar. Hoy sé que sobrevivir, en mi caso, fue soltar. Soltar la necesidad de entenderlo todo. Soltar la culpa que nunca fue mía. Soltar la idea de que cerrar una puerta era fracasar. No arruiné su vida. Decidí que mi vida y la paz de mi hija era mucho más importante que sostener una mentira. Y con eso fue suficiente.